Hola, les presento el canal Science and Craft, el canal más didáctico de YouTube que te comparte archivos imprimibles para pintar y recortar, los cuales podrás usar en tus clases de ciencia, para realizar actividades grupales con tus compañeros de clase, y si eres profesor de ciencias podrás realizar actividades grupales con tus alumnos. En este canal encontrarás archivos para pintar y recortar de distintos procesos. Te invito a que te suscribas y le des una vuelta a los lindos diseños que tengo para ti. Para descargar estos archivos solo tienes que instalar la aplicación de Hotmart o bien descargarlos directamente en la página de Hotmart por un costo muy bajo. Te dejo el link de acceso en la descripción y si no quieres comprar el archivo, de todas formas te dejaré un regalo al final del video, el cual puedes descargar de forma gratuita. Te pido que comentes el video y por supuesto me comentes qué proceso celular te gustaría transformar en una plantilla imprimible, y la plantilla más votada será la próxima que suba a YouTube. Recuerda que te dejo el link en la descripción y sin más rodeos vamos a lo que vinimos. Veamos en detalle y de una forma súper didáctica cómo es que ocurre la fotosíntesis en las plantas y algas. Partamos por la parte más fácil. ¿Qué es la fotosíntesis? La fotosíntesis es el proceso a través del cual las plantas pueden utilizar la energía del sol para sintetizar su propio alimento. En este proceso, la planta absorbe el dióxido de carbono presente en la atmósfera, lo convierte en azúcares y en el proceso libera como desecho oxígeno, que es el oxígeno que nosotros respiramos. La fotosíntesis ocurre en un organelo especializado para este fin, que es el cloroplasto, el que es un organelo que se encuentra en grandes cantidades en la célula vegetal. El cloroplasto está formado por una membrana externa, que es una membrana doble, y en su interior tiene una serie de sáculos aplanados, que son estos que vemos aquí, que se llaman tilacoides. Los tilacoides se apilan unos sobre otros para formar unas estructuras denominadas grana, y el espacio alrededor de la grana se denomina estroma. Es muy importante que identifiquemos estas dos áreas del cloroplasto, pues es aquí donde ocurre la fotosíntesis y ocurre en dos fases, una fase dependiente de la luz y una fase independiente de la luz. La fase dependiente de la luz ocurre en la membrana del tilacoide y los productos generados en esta fase son liberados al estroma. Estos productos generados en la fase dependiente de la luz son dos, el NADPH y el ATP. Estos dos productos son utilizados en el ciclo de Calvin para fijar el carbono absorbido de la atmósfera, para finalmente, después de una serie de pasos que no detallaremos, sintetizar azúcares, los que son utilizados por la planta para obtener energía o para elaborar estructuras. Lo que vamos a ver en detalle es lo que ocurre en la fase dependiente de la luz o fase luminosa, que ocurre en la membrana del tilacoide. Si observamos esta membrana, tiene una forma elíptica y vamos a imaginarnos esta elipse en tamaño gigante, lo que vamos a ver en este esquema, en el cual podemos ver la membrana del tilacoide completa con todos sus elementos o sus principales elementos. Como pueden ver, es una estructura muy interesante que tiene varios elementos que vamos a identificar uno a uno. Antes de ver la película, les voy a presentar a los actores de esta película. En primer lugar, tenemos el fotosistema 2, la plastoquinona, el citocromo B6F, la plastocianina, el fotosistema 1, ferredoxina y finalmente la ya conocida ATP sintasa, proteína de membrana encargada de sintetizar ATP. Ahora veamos cómo ocurre esta historia. Esto que ven acá, que le estoy indicando con el puntero, es un fotosistema, es el fotosistema 2, y está formado por una serie de subunidades de proteínas y en su interior contiene dispuestos cientos de pigmentos, como la clorofila A, la clorofila B y carotenoides, que están representados en estos lunares verdes que podemos ver acá. Los fotosistemas se enumeran 1 y 2 según el orden en que fueron descubiertos, y los índices P680 y P700 corresponden a la longitud de onda a la cual las moléculas de clorofila del centro de reacción presentan su máxima absorción. La función de estos pigmentos es captar la energía del sol.
Cuando un fotón incide sobre una molécula de clorofila in vitro, es decir, aislada de un fotosistema, la molécula absorbe un fotón, el cual emite en forma de fluorescencia o bien en forma de calor. Sin embargo, en este complejo proteico llamado fotosistema que vemos acá, las clorofilas están dispuestas de tal manera que toda esa energía que de forma aislada perdería sea transmitida completamente a su molécula de clorofila vecina. Y este proceso en el cual una molécula de clorofila que absorbe un fotón es capaz de transmitir toda esta energía a su molécula vecina se denomina transferencia de excitón. Esta transferencia de excitón que ocurre de una molécula de clorofila vecina a su clorofila vecina a su clorofila vecina, finalmente llega a un par especial de clorofila A que se encuentra en el centro de reacción del fotosistema 2, y es aquí donde ocurre, gracias a esa energía, una separación de carga en donde un electrón es entregado a un aceptor primario de electrones. Ese aceptor primario de electrones transfiere este electrón a la plastoquinona al citocromo B6F, el citocromo B6F transfiere el electrón a la plastocianina y la plastocianina transfiere el electrón al fotosistema 1. Y este proceso que vemos acá es el denominado cadena de transporte de electrones. El electrón que es entregado al fotosistema 1, del mismo modo en que el fotosistema 2 lo transfiere a un aceptor electrónico primario, lo transfiere a la ferredoxina, proteína encargada de transferir el electrón al NADP para reducirse a NADPH. El NADPH, que es la coenzima reducida y quien es el aceptor final del electrón transferido a través de la cadena de transporte de electrones, es liberado al estroma para ser utilizado en la fase oscura o fase independiente de la luz. Entonces, tenemos todo claro. Primero, hay un fotón que incide sobre el fotosistema 2, lo que produce una separación de cargas. El electrón es transferido a través de una cadena de transporte de electrones, es recibido por el fotosistema 1, el cual a través del mismo proceso de absorción de un fotón produce una separación de cargas, la cual es transferida a la ferredoxina y la ferredoxina transfiere el electrón al NADP para generar NADPH, ¿cierto? Ahora, quiero que nos detengamos acá, en qué es lo que pasa en esta separación de cargas. Esta separación de carga que ocurre en el centro de reacción produce que el par especial de clorofila A quede con carga positiva y esta carga positiva tiene que ser compensada. Para ello ocurre un proceso denominado fotólisis del agua, en el cual se dividen sus componentes que son el hidrógeno y el oxígeno, donando un electrón al par especial de clorofila A, neutralizando su carga. Al neutralizarse su carga, el par especial queda listo para recibir nuevamente la transferencia de un excitón y producir nuevamente la separación de carga y que la cadena de transporte de electrones siga funcionando. Entonces, la fotólisis del agua genera como producto la liberación de protones al interior del tilacoide y también la liberación de oxígeno. Este oxígeno, que es un átomo de oxígeno, se une con el oxígeno proveniente de la siguiente reacción de fotólisis del agua y es liberado como molécula de oxígeno por los estomas de la hoja de la planta. Los estomas son unos poros especializados que tiene la hoja, que tienen la capacidad de absorber el dióxido de carbono y posteriormente liberar oxígeno generado. Y este oxígeno es utilizado por todos los organismos que respiramos oxígeno en la faz de la Tierra. Es decir, gracias a esta reacción es que nosotros podemos en este momento caminar felices por la vida. Pero notemos algo, se generan protones y estos protones quedan atrapados al interior del tilacoide. Y aquí observamos algo muy importante. Quiero que prestemos atención a esta molécula central que es el citocromo B6F. El citocromo B6F tiene una particularidad y es que puede funcionar como una bomba de transporte de protones utilizando la energía proveniente de la cadena de transporte de electrones. Cuando la cadena de transporte de electrones se pone en marcha gracias a la incidencia de la luz del Sol sobre el fotosistema 2, la energía generada por el transporte de electrones puede ser utilizada por el citocromo B6F para transportar protones
desde el estroma hacia el interior del tilacoide. Ese transporte de protones genera una acumulación de protones al interior del tilacoide, el que además es alimentado por la reacción de fotólisis del agua, que también genera protones al interior del tilacoide. Y esa acumulación de protones al interior del tilacoide genera una fuerza protón motriz que es utilizada por la ATP sintasa, que funciona como una turbina para generar ATP. Y es de esta forma como la fase luminosa genera los productos NADPH y ATP, los que son utilizados en la fase independiente de la luz para convertir el dióxido de carbono absorbido en azúcares. Este proceso, en que los electrones siguen un camino lineal saliendo de la molécula de agua para llegar al NADP, se conoce como fotosíntesis acíclica. Por lo tanto, imaginarás que también debe existir una fotosíntesis cíclica. Y así es, en la fotosíntesis cíclica, la ferredoxina, en vez de entregar el electrón al NADP, lo regresa al citocromo B6F, desde donde vuelve al fotosistema 1, este lo vuelve a entregar a la ferredoxina, este lo regresa nuevamente al citocromo B6F y así constantemente. ¿En qué caso hace esto la planta? Lo hace en el caso de que tenga más gastos de ATP que de NADPH, ya que en la fotosíntesis cíclica no se produce NADPH, pero al seguir funcionando el citocromo B6F como transportador de protones, se siguen bombeando protones al interior del tilacoide, por lo que se sigue generando ATP. Además, no se utiliza el fotosistema 1, por lo que no hay fotólisis de agua ni liberación de oxígeno. ¿Y eso? Coméntame qué te pareció esta propuesta. Descarga este archivo desde la aplicación de Hotmart o desde la página de Hotmart y cuéntame qué proceso celular te gustaría convertir en una plantilla imprimible, ya que cada 15 días subiré a Hotmart el proceso celular más solicitado por ustedes. Suscríbete, comparte y comenta, ya que de esta forma colaboras con la creación de más material descargable para realizar actividades grupales en tus clases de ciencia. Todos los documentos están configurados en tamaño A4 y como recomendación te sugiero usar un papel grueso de más de 150 gramos y lápices acuarelables. Por supuesto que estas son solo recomendaciones, ya que tú puedes utilizar los materiales que tengas disponibles.